Cuidado. Gracias. Juan atrás, Juan atrás, Juan atrás. Guarda, Guarda. Bien, bien, Juan. Atrás, Juan, atrás. Listo, listo, listo. Ahí la pelota. Pau. ¡Lima, lima! Vale, vale. Pau, maricón. Agua, amor. Las tengo acá, las en el arco. Me estoy filmando. Abrite vos. Hey. Bien, tranqui, Juan, tranquilo. Pará, Juan, pará. Abrí todo, dale. Abrí, dale. Gaudi. No, hizo la jugada, la bajó y se la pasó. Ya, no. ¿Cuántas faltas? El alambrado de ahí cae, estamos así. Y llegó a colgar la bandera arriba de todo y sobra 30 metros abajo.
Ahora todavía no. Cuando ustedes se levanten, ya mejoran automáticamente. Dale Leverkusen, ¿no? Sí, estaba ese, pero yo pensé que habían ya jugado. Me sorprendí cuando lo vi en los pibes. Pensé que habían jugado ayer. En los 80 partidos al mismo tiempo en Platense. Ah, contra D. Lindo partido. Lindo partido. Voy a preguntar a Mati si está con el auto si le quiere tirar un gol o pelota. Capaz que está intenso. Decía 80 pelotas. Es que sí. Creo que te la pasan, ¿eh? Vamos, líder. Miguel acá, Javi, abriste Miguel. Solo, ¿eh?
Bueno. Vamos, Vicky. Gracias. El campeón. Vance creo que llevar 4 va a tener que pasar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? 4 Sí, hay. ahí. Agarrá ahí. Pero no, pero para pensar 4 para el Platense. Y bueno, agarrá, sacá estas dos. Y ahí está más. Ah, sí, mirá. Pues ahí hay 4. Hay 4. Estas 4. Sí, Jorge me está hablando a mí. No sé, Mati que a mí. Levanta, abrazos. Yo sí sabía que teníamos 6 horas. Sí. Yo le decía, bueno, entonces va a venir el domingo. Sí, sí. Dale, ruso, cabrón. Le mando un audio. Pero viste que encima pela Guido. Dice, no, yo ya avisé que terminaba y media y que mandó 15 para el grupo. Digo, no, me avisó después. Primero le avisó a Mati y después me avisó a mí. A mí mandó un audio, no sé, 1:30 que decía, hola Jorge, David, Maputo, Mati, no sé qué, llego tarde, hay un solo partido y me voy. Ah, yo te iba a mandar una panza. Yo saqué fotos. No sé el contexto del partido, capaz que estaban goleando y... Se le iba a mandar, pero estaba por el Liverpool y era en alta paga. Sí. Mirá este promedio de tiempo, boludo. No. Y mirá quién es. Pelo. Mándamelo a mí. Sí, Arca no es junior, ha llegado tarde. ¿Por eso? Estábamos, que dijimos. Que él primero, pero que él de entrada me dijo que lo iba a hacer, yo le dije no. Y después como Santi me dijo que ya habían avisado y ya estaba hablado, no sé si con Arca no tiene, que le daba como grabarlo en un segundo. Pero se ve que todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y después en esa jornada, todos andaban 41.
toda la jornada y siempre justo me da la captura, la miniatura, se ve que es él. Pero no entiendo. Amigo, ayer el Chueco tuvo una jornada de las mejores que vi en mi vida. ¿Sí? Sí, no tuvo partidos complicados, pero la llevó bien con la demora que teníamos, todo. No, viste cuando está el grupo. No, para mí le tenemos más. Se ve, aparte es medio rarito, Eso es lo que te dijo el Diego la otra vez. El que tiró Iquian. No, ese es el sí. ¿Y dijo algo? Que yo sepa, no. Pasa que le pregunté a Mati si dijo algo porque se me rompió la compu. No tengo cómo entrar a escuchar entre ahí. Pero creo que no, porque Mati creo que escuché y me parece que no. Igual le tengo que escuchar. Bien, negro. Se quisieron hacer poronga y no le salió. ¿Sabés que me da bronca? Bueno, de Boca me dan bronca todo, ¿no? Del Monte. Alta cara de justicia que me dio. ¿Viste? Salió el termo. ¿Te acordás la cara del Monte? Parece el capitán de Riquita. Cuando estábamos en el bar, hasta el 1-1. Mamita, pensé. Ya el 2-1 lo vi. Oh, sí. Sí, el 2-1 fue al final del primer tiempo. Sí, pero ya no estaba medio yendo. Vino Driussi, ¿no? Sí. Ganó re bien de cabeza. Ganó bien. No sé Boludo, quién quedó después atrás. se fue Driussi de presión. Onda, ya está. Le salían todas, boludo, pivoteaba todo, después entró la Morsa. No, a mí te lo fue con Romero. Es increíble, boludo. No. Diego, Mi viejo en Twitter se gracias. come todos los baiteos, boludo. ¿Vieron el así que? Ah, me dijo, ¿viste lo que le dijo? ¿Viste que en un momento se trenzó Marquesín con Borja? Bueno, y uno, viste que hay un no sé si está en Twitter, hay uno que se llama En Baja, un coso que pone todo cosas sarcásticas. Ay, no, sabes que no lo vi. Entonces hizo como un mensaje como lo que había dicho Marquesín, lo que dijo. Entonces Marquesín como que dijo, supuestamente, le pegas a tus hijos, no sé qué, y dice, como que Borja le respondió, vos no tenés mano para pegarle, dice algo así. Y es re obvio que no dice. Aparte que... ¿Cómo saben ahí? No, y aparte, onda, aquí menos defensa de la mierda esa respuesta, boludo. Onda, que te vas a pegar igual. Viste que Gapco usó la remera de Borja cuando fue el gol de Liverpool. Se levantó sí. así a Vilón to Jesus. Era... Boludo, ¿por qué no jugó? El Romero está lesionado. ¿Quién? Romero en Tottenham. Estaba ahí, ¿no? No, todos suplentes porque juegan por Europa League, me parece. Y aparte es el clásico de Arsenal. Claro. Se deja para que se haga la suplente. No como River. Con el Colibrí justamente. Estaba así solito, boludo. No iba a salir. Me acuerdo que estaba con un amigo nuestro, Johnny, el central de Paraguay en Liverpool. Estaba mandando, digo, hijo de mi puta. Nah, pero aparte después ya me dio bronca. Ya dijo, ya fue ganable, boludo, por tarado. Claro. Mamita Gago, ahí tenés. Ahí, Gago también. mamita querida. Amigo, si nos animamos un poquito más. ¿Ya está llegando? Decíamos capaz que el dale, ahí voy. La historia. Bueno, voy a buscar una pelota. ¿Se van a favores? Acá tenemos igual, ¿no? Sí, estamos en el baúl. Ah, claro, yo como no había visto allá me preocupé. No, tengo, me llegó ayer. Ahí va. Como 90, onda eran. Ah, listo, no se le dije nada claro, yo no sabía. ¿Sí? Cada vez que se caía uno en el partido de 11, no, a mí entra el médico que no lo morro, la puta madre. No, en banco, ¿viste fútbol?
Bueno, cada vez que se caía uno, yo empezaba a rezar, digamos, seguro que 10 minutos más demora para nosotros. ¿Verdad? Y íbamos mirando el partido, hablábamos con el coso, le decía yo, Jorge también, le digo, amigo, si sabés que van a estar con demora, empezó a tirar a partir de las 6, ¿no? A las 6. Y nosotros le metíamos presión ahí al dueño de... Claro. Pero aparte, ¿por qué ahora últimamente siempre se atrasó? Igual se atrasó por el equipo verga. Íbamos a arrancar y media, o sea, estaba todo armado para arrancar y media, estaba el otro equipo y se atrasó por ellos que eran 3 y empezaron a llegar menos cuarto. No, llegaron en 50, es más, el arquero de Burela, uno de los arqueros de Burela creo, o Sí. jugador, no sé, juega para el Internet. Ah, sí. Cuando Jorge lo ve y se quería matar. Era- Sabía que estaba él, si no, le empieza a llamar. Claro, como siempre está en el coso atajado. Pero creo que es otro, Ah. no sé si es el mismo. Tenía la camiseta de arquero Burela, ahora. Jorge cuando le dice que era muy bien, sabía que estaba él, pero empezó a llamar. No, arrancamos menos 10. ya te digo. Ah, es verdad. Sí, pelado. Claro, De River, hicimos tiempo malísimo. malísimo, pero nos Y quedamos más sin piernas. tanto, no sé, bueno, Sí, pero en un momento ya no, viste que era como lento todo, ¿viste? siempre que Messi, Aparte, no tiene pressing, no tiene explosión, no tiene más, no aparte tiene fresco, nada. no jugó en la altura. No tiene nada, es un jugador principio para arriba. Como campeón es un pibe, obviamente, de 17 Que años, después ya se quedó sin pierna, después. y no, le falta ejemplo. Sí, Si Morantino juega bien pensar bien, la que sí, se va, lo liquida. 3-1 se terminó y no sé si termina 5 partidos. Y vos decís, pero hizo un golazo. Obvio que hizo un golazo, pero esa es una jugada. Aparte de eso, esa jugada no te la puedes comer. jugada. Y fue un error de nosotros. Le agarra un equipo chivo y esa jugada, esa Pero jugada es para la Pecera hizo un error igual. y te vacunó. Fíjate Ceballos que el que se perdió. Esas son vacunadas. Siempre tiene detalle. La última no sé quién la llevaba también. La última de todas, que no dio el pase a uno que venía y era igual que era el Piti. Ah, sí, una contra. No dio el pase. Y salieron Lanzini, dos de, Lanzini, que le hacen falta. salieron dos de River. Sí. Lanzini tiene para dársela a este. Ah, el otro, sí, sí, el sí. compañero estaba atrás en mitad de cancha, se la daba y se iba por el centro al arco solo. Sí, Y le el pidió- pase antes de mitad de cancha para que esté habilitado. Claro. Sí, sí, sí. Pero Era Lanzini. muy, te quiero decir, muy fácil la jugada de sencilla. No sé cómo no la pasa. ¿La viste? Está yendo Gaby a la puerta, creo, me parece. Que llegó la derecha. O sea, esas dos jugadas demuestran que muchas veces cada uno quiere figurar, no sé qué. Por ejemplo, en el coso que era el pase al medio a Bolivia. Muy evidente. Era muy evidente. Está bien, vos decís, sí, pero él quiere definir. Pero viste esos partidos. Sí. ¿Puedes llevarlo a Mercado Pago? No, con eso tengo personas.
Una tapada. Venía con la campera para acá. Enganché justo todo la salida de y venía con la campera abierta, con la remera y la gente se Hace rato. No, yo me quería hacer más. Pero poner en un momento vi que estaba esperando el bondi y pasó uno y se me quedó como mirando de reojo a ver si era o no era. Sí, no es camiseta de Boca, pero sí de Boca. O sea, que no aparezco acá. Como el video es el del subte, ¿lo viste? Sí. El chabón re cheto, enorme. Y el otro quedó girando onda que le cobran penal. El otro está haciendo una pelea en la calle. Quedó tirado así como si fuera esperando al médico, boludo. O el chabón que lo viste que fue por ahí por la corta salió a correr con la camiseta de Boca. Sí, pero... Y uno se lo invitó a pelear a nadie y se peleó, se trató de una y después apareció la policía que creo que estaba ahí. Y después estaba sin camiseta. Sí. Doc, creo que igual no es para que te cruces, pero sí hacen cambio para tenerlo en cuenta. Ahí va. Ya en el gol, viste, de Matantuono volaron los gatos a la mierda, viste, los dos chiquititos. Sí. A la mierda. Después volvieron todos inflados. No entendían qué pasaba. Y ya en el segundo ya no se fueron, así que aprendieron. Ah, ya se dieron cuenta que...
iba a ir a 15 a buscar una pelota. O sea, iba a dejar la pelota y buscaba una pelota. Pero me dijo Mati que Centino viene a jugar, creo. No sé a qué viene. Con la Jota. Puede ser. Jota juega a las 9, ¿no? Ah, de Burela es. Sí. Ah, No, 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 de uno de los que juegan. Ah. Claro, porque Sí, había ¿quién? visto en algún momento. Sí, vine a ver los partidos de... Saca foto también a ellos. a ellos. También fue a laburar a Banco Nación el día de... hace 2 fines, 2 sábados. Estaba afuera. Tocó el palo después. Tocó el palo después, ya está afuera, está afuera. No, allá arriba. ¿Cuánto se va a adelantar? Pues. No se iba. Con palos, no. No sé quién va con los palos, con todo, boludo. Yo voy, boludo. Tocó el palo y yo está afuera. Yo voy, boludo, no se va la pelota. De vuelta, arco. Y arco. Como Franco. La cabeza de alguno mismo que dice. Aparte, imagina ponerle el palo, como no lo conozco, no lo ven nunca. Nadie lo vea, nadie lo vea. Está bien que igual la Seki no me dice nada, boludo. Me hablaba a mí, yo le respondía, ¿viste? Porque a Seki lo conozco hace 2 años. ¿Sabes? Pero onda, él ni pinchaba ni cortaba el dedo. Aparte lo ves y decís, es uno que viene a acompañar. Claro, boludo, estaba acá sentado. Y aparte yo lo veo de reojo con el celular. Y digo, bueno, capaz, no sé, estaba haciendo planillas, yo qué sé. Sí. WhatsApp. Con un novio. Creo que no aparece en Platense todavía. Creo que tengo aquí. Pero no era acá. No, por eso fue vino para acá, de cambio. Es lo mismo. Onda. Ah, porque llegaba Era más una tarde de allá. 8-9. No le contesta. Parece que no. Está triste, boludo. Aparte a mí me foto por pareció... boca, boludo. A mí me pareció raro que no me haya hablado. Porque él siempre, viernes o domingo, me escribe si yo estoy o no. Ponele media hora antes, 20 minutos antes. Y cuando le estaba mandando un mensaje que no lo veía, apareció. Ya me la veía venir. Claro, después te digo que se encarguen. Pobre Juan. No, pero igual el cambio ya lo habían hecho ellos. Yo cuando llegaba ni pedo así te es ahí está el tema. ¿Qué quiere pagar? ¿Cómo estás, amigo? 2. Queda un partido.
Falta uno que te va a tratar después del partido. Porque es más de 80, porque sale el 9, 80 y después se puede caer. ¿Hasta ahí así lo contás? Dale. Este ha fichado que no hacerse más y de vuelta como veníamos haciendo. Cuidate, monstruo. Faltan 8, 9, 16 faltan. Sí, cerramos ahí, ¿te parece? Gracias, amigo. Después hacemos la lista. Dale, no te preocupes, ahí lo hacemos todo el minuto. 10 minutos siempre. Muy bien, reloj, no me lo cogimos para que igual se cargan como... Cuando esté terminando el partido, en todo caso va a buscar ahí después. Colombia para adelante, es roja. Hay que pedir roja siempre. Ahora se tiene que bancar esta más que tiene grupo de Sí que estaba mandando, no vi nada. no sé nada. Está bien, se está peleando con todo, ahí está bien. Me gusta la ropa. La quiso picar está bien, pero viste, después lo tenés que hacer. Sí. Me va a asegurar. Te voy a hacer
No, entonces no me tengo que entender un carajo, no me rompan las pelotas. Fue la única persona que podía saber cuál es el secreto. Que sabemos que puede llegar a saber. La cantidad de llamadas. Ahí viene Gaby. Pero era es como que él después. Yo también un partido. Ahí viene Gaby sin la pelota, boludo. Eso se olvidó. A mí se olvidó. Y acá me prestaba atención al partido y ya está. Joder, viene viento caliente. Por momentos sí. ¿Cómo te llamó, boludo? Entre todos son tranqui. Cerramos por uno. Fíjate. Marce, ¿puede bajar un poquito la música? Bien podrido yo. No sabía que era salsero. ¿Es el perfume del Jorge? Comprarle, boludo, está re barato. Para mí, yo Pablo tendría que vender más caro. No sé a cuánto lo. No, tiene más caro. Para mí, no sé a cuánto lo compre, boludo. Pero. Y después a 30, 40. No, 40. 40, tranca, lo saca, boludo. ¿Dónde va, Marce? Ah, es verdad que el otro la que la picó, ¿sabes que la conté? Sí, y el bar dice que fue. Exactamente. Te viró el celu. No, acá te. Punto fatal. 6 minutos más o menos. 6 minutos más o menos. No tiene que jugar para la copa. Increíble. Yo tenía que jugar no sé, contra el cuarta, contra uno de arriba y le hicieron partido. ¿Te hizo acordar a mí el gol de Alexis? Qué golazo. Además se viste Liverpool. Así tengo la voz. Vi el gol de Alexis. ¿Cómo? Oh, Yo he hecho goles así, ¿no? ¿Sí? Me he tirado en caucho así con la rodilla. Qué golazo. Aparte a los 12 hacen 1-0 Tottenham. Y no vi nada. estaba la gente de Premier League ahí. Y éramos, no sé, 50, no exagero, 50. No sé si más. Y ellos invitaban todas las bebidas. Y estaban con cámaras. Imagínate la cara que puse, tipo, estamos pagando todo esto al pedo. Y como, y nada, bueno, después le dimos vuelta. Pero. Tiene cositas mías más tarde. Sí. Nada más que zurdo. Aparte el brazo del zurdo además acá. La agarro así, ¿viste? primero que pedo de vieja. Decía, fue el típico gol de Premier. Sí. Bombazo de. Eso, no sé por qué esos goles solamente pasan en la Premier. Si la pelota, no sé por qué. Porque después las italianas, la italiana, la familia, no quiero la Argentina, obvio. Pero. Cuidado la rodilla. No pasan esos goles, boludo.
quería llamar el segundo. Claro. El arquero la selección no vino más. Cuando está tratando de ver el seminario. Vale, sí, la media patente. ¿Qué dice? No sé. Están bailando, ¿no? Sí, sí, Más en pedo. ¿No? Dale, yo llego a casa tipo 10:30 con él. Así que caliento algo de miedo y me meto un rato. Si supiese bailar, se muy sacado ahí. Se armó la ronda ahí. Ya está, boludo. Se le acabó la batería a la ¡Ortiva! La batería cagó ahí, ¿no? Yo no sé cómo hacer. Voy a poner a cargar mi trozo. Confirman que el Choco no apareció. ¿No? ¿Es Porto? Está en un pozo depresivo, no sé cuánto apostó por Boca. Boludo. Y me dijo que si ganaba no venía, pero era porque ganaba como, no sé, boludo, 200 lucas, no sé. Así que no sé cuánto habrá costado. Pasa que Boca pagaba mucho, boludo, pagábamos 40. Sí, es más, ayer... Es raro igual que clásico sacan los parejos de cosas, boludo. Sí, es verdad. Me decía, meteme una combinada, le dije que sí, después me colgué y después había varias cosas de las que quería meter que se habían sacado y no sé si jugó. Seguro.